Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bienvenidas a nuestras charlas. Nosotros, durante la época de pandemia, empezamos una serie de charlas que se llamaban las charlas de los miércoles, en la que invitábamos artistas, curadores y otros agentes de arte a que conversáramos. Entonces, es algo que venimos haciendo desde hace ya rato. Esta charla va a quedar en nuestro canal de YouTube, entonces están muy invitadas para que después la puedan ver una vez esté editada. Entonces hoy tenemos una invitación muy especial. Estamos con las artistas que están participando en la exhibición actual en la galería que se llama Reescrito en el Cuerpo, con la curaduría de Sol Astrid Giraldo, que Sol va a ser nuestra moderadora el día de hoy. Entonces, bueno, empecemos. Bueno, buenas tardes o días o eh, lo que sea. Bueno, primero que todo, como darle pues muchísimas gracias a Sandra pues por haber permitido como este espacio tan interesante que me permitió o nos permitió como acercarnos a los trabajos de ustedes, a conocerlas más y sobre todo como algo pues súper interesante es haber podido ver estos trabajos en conjunto. Digamos que yo los conocía un poco individualmente, pero fue, ha sido como muy enriquecedor poder tener pues como todo este tejido con ustedes. Entonces, no sé si Sandra nos quiere hablar un poco de por qué tuviste pues como esta intención como de permitir este espacio. Sí, Sol, gracias. Bueno, en realidad todo nace gracias a dos personas. La primera, Liliana Angulo, de quien conocí su trabajo en Miami hace muchos años, en un Art Basel. Jairo Valenzuela estaba exhibiendo la peluca de Liliana, que es como de esponjas. Y a mí me pareció algo así como alucinante. Al poco tiempo yo empecé mi espacio en Miami, mi galería, y quería invitarla a que trabajara conmigo, pero todavía en ese instante, digamos que yo empecé explorando mucho arte cubano. Entonces, bueno, la galería tomó como otra dirección, pero luego tuve la oportunidad de invitarla en el 2021 en la sede actual que tiene el espacio en el Parque La 93. En ese momento la invitamos para una exposición que se llamaba Hilos Silenciosos y era una exposición enfocada al arte textil y en general al bordado. Entonces, desde ahí vengo trabajando con Liliana y pues ahí Liliana me dio uno de los libros que Sol escribió y yo dije, no, pues después que lo leí, dije, no, necesito que hagamos algo con Sol, em, y sobre todo que podamos hilar las historias de las artistas afrodescendientes, porque yo siento que en Colombia pues no hay suficiente visibilidad. Además de las exhibiciones que nosotros hacemos tours de arte usualmente los hacemos para coleccionistas internacionales. En una ocasión tuve una visita de una señora, una coleccionista de Boston, que me preguntó, bueno, ¿qué está pasando con el arte afro en Colombia? Entonces, pues me sorprendió que yo no, pues eso fue antes de pandemia, yo no, como que no supe qué decirle y desde ahí me quedó la inquietud de por qué yo no sabía suficiente en el tema. Entonces, de ahí viene también parte de mi interés. Y lo otro fue que leí un libro que se llama Americana de Chimamanda. Y yo conocí a Chimamanda en un Hay Festival en Cartagena. Y yo decía, ¿cómo es esta mujer tan espectacular? O sea, escucharla, verla, la belleza de mujer que es con su peinado. Y pues en Americana el libro empieza en una sesión de un peinado en una peluquería. Entonces, pues me pareció sorprendente que, pues, que uno no tiene la menor idea de la belleza pues, del pelo, de la belleza de la mujer afrodescendiente. Y desde ahí pues me quedé como intrigada pues a aprender más. Entonces de ahí vienen de todas esas como preguntas mías, viene la necesidad de que hiciéramos una exposición. Bueno, tocaste el tema del pelo, ¿cierto? Sí, Y yo creo que es una parte como importante de nuestra exposición, como con todo este sentido, ¿cierto?
tenemos como esta premisa de que de alguna manera lo que ha sucedido con el pelo ha sido como una respuesta estilística, como un problema político, ¿cierto? Que es como algo que se viene diciendo. Entonces, yo quisiera como preguntarles a ustedes, varios de ustedes tienen trabajos muy específicos sobre el pelo. Eh, Cómo podemos empezar, digamos, como con ese hilo que nos ayude a seguir tejiendo la conversación, porque entre otras, que es algo que siempre ha, digamos, desde donde ha tomado el problema Liliana Angulo, pues que ha sido nuestro referente en esta exposición, y yo creo que en Colombia pues es como la persona que nos convoca. Para ella siempre el pelo ha sido eso, como conversación, intercambio, tejido. Entonces quisiera pues como que empezáramos a hablar, no sé, Carmenza, por ejemplo, tú que tienes pues unas obras que no tenemos en la exposición, eh, pero que tienes ahí un trabajo como muy específico con el pelo. Bueno, esta pregunta es curiosa que le empieces por mí. Primero, bueno, muchas gracias a todas las personas que están acompañándonos en este live. Gracias a todas aquellas que se están programando para ir a visitar la exposición. Y también darle las gracias, obviamente, a Sandra, a su proyecto de galería, a Sol y a todas las artistas que están acá, que esto es una cosa muy mágica que estemos juntas en este espacio por muchas razones. Sería muy extenso exponerlas. Pero lo que te decía solo era que era muy curioso que empezaras por mí, porque claro que yo como mujer negra, afrodescendiente, tengo unos diálogos con el pelo y con cuestiones que rozan este tema de la identidad y la reafirmación, digamos, como mujer, pero también como un ser político y como un ser que observa el cotidiano, ¿sí? Y como todas esas acciones que estamos teniendo para la reafirmación, para comenzar a trabajar desde la construcción de otros discursos, para reivindicar, también siento que muchas veces podemos llevar este trabajo, esta cosa de la significación del pelo, a un discurso que puede llegar a ser reduccionista, ¿no? Entonces, cuando te decía que me parecía muy curioso, era que a veces pienso que también hay unos trabajos políticos muy incisivos, también de tejido, políticos, altivos, activistas, pero hay un discurso que si no se trata de trasfondo, también se va a eso que tú llamas de lo estilístico, de lo superfluo, ¿sí? Y entonces siento que se puede convertir en una cosa meramente banal también, ¿no? Ujú. Y entonces cuando se habla del pelo y todo eso, pues resulta siendo una problemática que se puede comenzar a extender, ¿no? Y entonces comenzamos a pensar, o comienzo a pensar, de que muchas veces tratar solo el pelo como una cuestión de reafirmación o de interpretación única de una identidad como la afro podría llegar a ser problemático eh, Ujú. en un futuro. Entonces, Ese tema lo planteas muy directamente cuando en esta serie de Mercadolagnia, que pues que tú lo dices, lo escribes, o sea, no solamente la imagen, sino que también lo escribes, o sea, porque digamos como que uno de tus problemas es precisamente ese consumo del cuerpo afro, negro, no sé. sí, que es como un Sí. trabajo, es claro, es como una especie de mercantilización de una estética, ¿sí? Ujú. Sin trasfondo y una falsa confusión entre lo que se podría hablar de reparaciones, entre lo que se podría pensar de aceptación o gente que todavía en unos discursos muy retrógrados sigue hablando de cuestiones como la tolerancia, por ejemplo, ¿sí? Ujú. Que vamos a ver, hablar ahorita de cada vez que estamos incluyendo artistas, afros, queers, no sé qué, pues seguir hablando de tolerancia me parece a mí una cosa, eh, pues con todo el respeto, pero es la genealogía de la estupidez, ¿no? Entonces,
Sí, el trabajo habla de eso, habla de esa cosa, de esa estética de consumo, de esa estética, de esa identidad y de esa aceptación y de ese respeto que está situado y condicionado, ¿sí? Entonces, digamos que esa es parte del discurso que tiene la serie Mercadolagnia, que ustedes, digamos, dentro de la exposición incluyen uno de estos trabajos que además habla de cómo el pelo y la música pues no es una herramienta o no es un objeto a robar, digamos, también a apropiarse. Bien. Eh, digamos, como siguiendo un poco con este recorrido, quisiera hablar con Astrid, por ejemplo, que Astrid tiene una obra que se refiere muy directamente a una obra de Liliana Angulo que de alguna manera instaura ese tema en Colombia, ¿cierto? Tú ahorita hablabas, Sandra, de las pelucas de acero, no sé, y ha sido como uno de los trabajos más reconocidos de Liliana. Astrid, siendo muy joven, ella ve ese trabajo y hace una relectura. Esto también como que nos permita para hablar de, digamos, de ese peso que ha tenido Liliana como en este tema en Colombia. Para que nos hablaras un poco de esto, Astrid. Bueno, hola, buenas tardes a todas. Hola. Espero que estén muy bien. Qué bonito verles aquí a la distancia y saber que nuestros trabajos están dialogando todos en Bogotá. Ya con algunas me conozco presencialmente y a las otras las quiero conocer prontamente. Así que muchas gracias, Sol y Sandra, por la invitación a la exposición y a poner en diálogo el trabajo de nosotros. Bueno, la obra de Liliana se llama Pelucas Porteadores. Es justamente la que comenta Sandra, que está hecha de esponjilla de brillo. Y realmente la citación que yo hice a la obra de Liliana fue un ejercicio de clase. Yo estaba todavía cursando el pregrado y era un ejercicio de citación o de copia o de falsificación de una obra de un referente. Pues mi Perdona, referente, Astrid, es la que tienes ahí atrás tuyo o al sí, lado tuyo. Sí, ahí está, sí. Sí, Ujú. no sé si se ve. sí, sí se ve. Em, sí, era justo un ejercicio de clase y entonces pues, Liliana ha estado muy presente en gran parte de mi proyecto como artista, reconociendo el valor simbólico, pero también estético de su trabajo y obviamente la posición política con la que eh, entra dentro de los discursos del arte nacional. Entonces, pues tenía muy pocos referentes en la universidad ofrecidos por los docentes y estaba en esta búsqueda de encontrar mis propios referentes y los referentes de esos referentes y los referentes de esos referentes para sentir que yo como mujer negra podía ser parte de la historia del arte nacional. Y entonces llego a la obra de Liliana y justo con la obra de Pelucas Perteadores y hago entonces la citación. Esa citación se llama Cultura Negra. En ese momento estaba leyendo sobre el cimarronaje, pero específicamente sobre las estrategias de resistencia en los procesos de huida y leía sobre el ejercicio de sembrar semillas en la cabeza, que luego en tierra segura servían para alimentar a las poblaciones libres, ¿no? A la población palenquera. Y lo que quise hacer con esta serie fotográfica fue primero poner mi cuerpo en la fotografía, ¿no? Con una cámara que me regaló mi mamá. Sacaba cuotas en Flamingo en ese entonces, 2012. Y em, también tenía pues como el estudio de fotografía de la universidad y entonces pues estaba ahí como haciéndome preguntas por mi existencia como mujer negra en esta ciudad, Medellín, que sabemos que tiene unos imaginarios de la blanquitud y el desarrollo, eh, ¿cierto? Y de la pujanza a nivel nacional. Y pues a mis papás me trajeron a nacer acá. Y entonces esa realidad de existir en este contexto pues siempre ha sido una realidad atravesada por el racismo,
por la autodeterminación, por una búsqueda de saberme y entenderme como mujer negra, y pues por eso aparece mi cuerpo allí en estas fotografías. Después de esas fotografías y de una continuación de esa serie, no vuelvo a aparecer yo en ninguno de mis trabajos, ¿no? Como ya me genera un poquito como de desinterés aparecer yo, pero en ese momento eran como las preguntas que me estaba haciendo, y entonces por eso estoy yo allí. Ujú. Bien, Yana también, bueno, Yana es nuestra invitada panameña, pues tiene un trabajo maravilloso, es un trabajo sobre archivo fotográfico, historia, memoria, estuvo recientemente en la Bienal de Venecia. Eh, entonces, con Yana también me pareció muy interesante cuando empezamos como a revisar tu trabajo, todo ese interés en el pelo. O sea, tú tienes unos peinados que son, bueno, algunos son históricos, pero lo que nos contabas es que algunos también tú los creas. O sea, porque ha sido esa, o sea, cómo, qué papel ha tenido este tema de los peinados y del pelo en ese trabajo que vienes haciendo, en un trabajo que es sobre todo de archivo, como de archivo del cuerpo. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero por el espacio para poder tener esta conversación y poder tener todas estas obras o sea, buscar cómo hilarlas y entenderlas mejor, especialmente desde mi contexto que estoy un poco alejada de Colombia, y gracias por la invitación a participar en la exhibición. Bueno, el cabello en mi caso, desde la primera vez que tuve interés en hacer obras sobre cabello o que incluyera cabello en ella, era tratar de entender o buscar una forma de, eh, perdón, que hay un camión pasando, quizá ustedes no lo escuchan, pero un momentito, perdón, que está como que ahogando. Eh, Ahora sí, en mi caso el cabello siempre ha sido como una manera de llenar o sea, mi obra en general siempre estoy tratando de llenar vacíos. Y en el caso del cabello, el vacío que estoy tratando de llenar es la falta, o por lo menos lo que yo sentía cuando empecé a hacerlo hace ya un poco más de una década, llenar un vacío que yo sentía que existía en el momento en cuanto al cabello de las mujeres negras en Panamá. O sea, era difícil de visualizar o ver en las calles de Panamá mujeres con su cabello afro o diferentes peinados o trenzas o locks. O sea, no se veía. Era mucho plancharse, alisarse el cabello. Y cuando empecé a trabajar específicamente con collage, hace como 8 años aproximadamente, 8 o 9 años, lo que estaba trabajando en ese momento era usando como mi fuente de trabajo eran revistas. Entonces, eran tratar de buscar maneras de crear estas, eh, y bueno, en ese momento no eran personas, yo lo veía más como tótems, como que cada mujer representaba algo específico, pero buscar maneras de llenar un vacío que yo sentía que había en los medios y en las revistas. O sea, no habían mujeres negras casi, y las que habían no estaban, o sea, no mostraban su cabello natural. Perdón. Y con los peinados, cuando empiezo a hacer estas como, digamos, construcciones o creaciones de cabello, lo que trato es de no amarrarme tanto al significado del peinado, que sí, como, o sea, descendiente del continente africano, entendemos o tenemos cierto conocimiento de que los peinados tienen cierto significado, sea por estatus social, o si son adolescentes, niñas, si son mujeres casadas. O sea, hay como que una conexión entre el lugar que ocupa la mujer en la sociedad y el peinado. O pueden haber otras razones, pero en mi caso, como no tengo esa conexión directa con el continente, o sea, no nací ahí y no conozco el significado de los peinados, yo lo que trato de hacer es reinterpretarlos o inventarme peinados nuevos. O sea, todo mi trabajo es más que buscar documentar algo que ya existe, es tratar de como replantearme lo que conozco y reimaginarme lo que creemos que conocemos
y poder cuestionar lo que creemos que conocemos de, sea la historia o cómo las personas negras ocupan sus lugares, diferentes lugares en el mundo, o la importancia que podemos tener dentro de los diferentes espacios que ocupamos. Y con los peinados es una manera como de ocupar espacio. O sea, lo veo como, por eso también los hago tan grandes. O sea, es como una exageración de lo que podría ser un peinado de trenzas. Trato de hacerlo lo más elaborado que puedo, trato de hacerlo lo más como complicado dentro de lo que yo puedo conocer. No soy peinadora, no conozco, o sea, no puedo trenzar así, o sea, no puedo peinarme así y no puedo peinar a otra persona de esa forma, pero es mi manera como de hacer las paces también con lo poco que conozco del proceso de trenzado, pero también buscar una manera de conectar con esa parte del continente y hacer paces con lo que no sé, y también poderme reinventar y crear historias nuevas y narrativas nuevas dentro de este mundo que estoy creando con estas mujeres y estos espacios que pueden ser de archivo o no, o pueden ser una combinación de fotografía de archivo y fotografías contemporáneas, pero sí mucho es como reinterpretar, como darme el espacio y la oportunidad de imaginar mundos nuevos, ¿no? Que creo que a veces como personas negras no se nos da esa, no se nos permite imaginar y pensar ¿no? Como históricamente hablando. No estoy diciendo que es algo que, que se nos limita ahora 100%, pero siento que con esta reimaginación y reinterpretación del trabajo, del material con el que con el que me encuentro y usarlo en los collages que estoy creando, sí es darme ese permiso de hacer cosas que quizás mis antepasados no pudieron hacer, ¿no? Inventar, crear, imaginar, repensar, cuestionar también lo que creo que conozco y lo que las personas que a mi alrededor me puedan decir que es la realidad pero sí, es más como un juego mío y de poder como pensar en nuevos peinados y nuevas maneras de hilar historias también. Siento que hay mucho, quizá una narrativa escondida dentro de los peinados, quizás la estoy creando como un documento nuevo sin saberlo, un archivo nuevo sin saberlo. Me gusta pensar que también estas mujeres, cuando repito la misma mujer en varias obras, también estoy pensándola como si fuera una persona viviente, o sea que ella tiene la oportunidad de peinarse de diferentes formas, que quizá en su tiempo no tuvo el tiempo o los medios para poderlo hacer. Así que es todo está como darme el espacio de imaginar y pensar e inventar y sí, como de disfrute dentro del trabajo. Ese momento de hacer los peinados es como un momento de disfrutar el proceso más que nada, más que algo fijo y, y muy premeditado y muy pensado. Es como esa libertad y ese juego en el momento de crear. Bien, has tocado unos puntos como muy interesantes, Diana. Eh, bueno, primero es eso que dijiste, el pelo como una narrativa, ¿cierto? Que yo creo que es de pronto también algo que las une a ustedes, ¿cierto? Pensar en esto como unas narrativas y unas contranarrativas. Unas narrativas, digamos, ancestrales o unas que ya juegan un poco como con la ficción. Y algo también que me parece muy interesante de lo que hablas es de ese vacío, ¿cierto? Como un problema que estamos ahorita como abordando es de pronto hay un exceso de imágenes no producidas por ustedes, sino unas imágenes que se imponen, que digamos las leen, y como esa sensación de que ahí no es, o sea, de que no es así, de que hay un vacío y responder a eso a veces desde una investigación histórica, pero también como desde la ficción, que yo creo que ahí llegamos a nuestra María Méndez, a nuestra bruja, y yo creo que tienes unas motivaciones como que se pueden, que las podemos como relacionar un poco con esto que dice Yana, o sea, como que tú estás metida en los archivos, también como enfrentándote a un exceso de imágenes, digamos, estereotipadas,
y a una falta de una imagen que no está. Y te metes, o sea, un poco como jugando a la historiadora, pero también te sueltas desde el lado de la ficción, para que nos hables un poco de tu trabajo, María. Claro que sí, pues de antemano agradecer por este espacio. Tuve la oportunidad de estar, creo que una semana activando en la exposición con lecturas de café y de verdad es la primera vez que expongo con ustedes y de verdad estoy muy agradecida porque también son mis referentes y por ahí nos seguimos en Instagram y por ahí trato como de estar viendo qué es lo que hacen y todo eso. Pues antes, eh, Sol, muchas gracias por llevarme por este lado del archivo y resueno mucho con Gianna cuando desde la técnica desde el material uno empieza como a crear posibilidad, a ir, a ir como potenciando eso que de pronto podríamos decirle vacíos históricos. En el caso de Musa X Paradisiaca, que la estamos viendo ahora mismo, hay un poco, me espejeo en esto que mencionaba Astrid de la existencia como mujer negra. Esta serie fotográfica, bueno, en realidad se llama Fotografía Negra, toda una serie de autorretratos que van acompañados, estoy acompañada con especies botánicas. Y mi experiencia es desde el Mercado de la Merced en la Ciudad de México y era como ir cachando que cada vez que yo transitaba o transito o veo que transitan cuerpas negras, en, ofrecen plátano, ofrecen maracuyá, ofrecen yuca. Entonces, primero era como, ¿acaso yo voy caminando por el mercado con una mano de plátano en la cabeza? Y era literal, o sea, yo iba buscando plátano verde, pero era como, me interesa como esa doble, ese adiestramiento del ojo que tiene la persona vendedora en el mercado, de saber qué come cada cuerpo, o sea, y es acertado, pero al mismo tiempo también responde a un racismo estructural muy tremendo que en el contexto de México están como en este proceso, estamos en este proceso de reconocimiento afro, estamos frente a los retos del segundo decenio. Entonces, este trabajo hace parte de una investigación que se llama ¿Quién come qué? Diásporas contemporáneas de africanos y afrodescendientes en la Ciudad de México. Y es literal el resultado de un trabajo de campo, yendo al mercado, observando, preguntando y también tratando de establecer, de documentar ciertas recetas y ciertos vínculos con ese deseo, esas especies botánicas que nos mueven y que nos activan cuando viajamos, ¿no? Entonces, volviendo a la técnica, yo lo que estoy buscando siempre es la presencia de lo negro en la fotografía. En este caso es una fotografía de clave alta, donde utilizo un terciopelo negro, donde me valgo eh, del dorado, ¿no? Como para ir cuidando la iluminación, mi cuerpo también, cómo está, cómo lo voy situando dentro del lenguaje y la herramienta fotográfica, que también tiene todo un trasfondo. Bueno, la empresa colonial, la ilustración también produjeron una cantidad de imágenes botánicas y de mujeres acompañadas con plantas, muchas de mujeres indígenas y mujeres negras, a veces desnudas, entonces como que ahí estoy insistiendo en acuerpar, en estar presente en la fotografía. Y en el caso del archivo, ese fue un primer ejercicio de
de cómo, si bien atravieso un proceso creativo cuando, no siendo una historiadora, me sumerjo en una cantidad de técnicas y de modos de ver la historia, entonces era como también este ejercicio, echarme este archivo encima y un poco juguetear, un poco encarnarlo. Y, eh, y creo que posicionarme desde la bruja, a partir de estas coincidencias con mi nombre, refuerza esta apuesta por el cimarronaje dentro de los lenguajes, dentro de las mismas dinámicas o lenguajes del arte, pero sobre todo es como un poco trueno, un poco logro en gran medida o en poca medida como que ese archivo que parece la cosa inamovible pueda significar otra cosa y pueda ser transitado de otra manera. Entonces, eso, Astrid. Bueno, el trabajo tuyo me parecía como muy interesante poderlo cruzar con el trabajo que tenía Astrid González, eh, por este sentido, pues, de que hablábamos de este interés de que hubiera esa mirada desde varias partes, no solo de Colombia, sino también del Caribe. Por eso teníamos, pues, invitadas a Yana de Panamá y a Susana Pilar delante de Cuba, ¿cierto? Pero aquí, en particular con ustedes dos, ustedes tienen dos trabajos en la exposición, que el tema es la magia, las prácticas adivinatorias, pero ustedes vienen están como en dos centros muy distintos. O sea, de alguna manera, María está hablando del Caribe, ¿cierto? Está hablando de Cartagena, que fue una ciudad central en la colonia, está hablando como de procesos inquisitoriales. O sea, de alguna manera es como el centro de la metrópoli. Y desde ahí tú manejas este tema de la magia. Y por el otro lado, Astrid está hablando de otra cultura, está hablando del Pacífico y de pronto de algo como más soterrado, ¿no? O sea, digamos que en el Chocó nunca tuvo las luces que tuvo Cartagena, ¿cierto? Entonces, digamos que aquí hay otra historia, pero está esa misma herencia o esa misma memoria que realmente ha quedado es como en unas prácticas. Entonces, como me gustaría que ustedes dos nos hablaran de ese acercamiento a esa magia y desde dónde lo hacen y por qué lo hacen. Y cómo siente, por ejemplo, Astrid, cómo ve el trabajo de María y María cómo ve el de Astrid. Pues si me permiten, yo sí quiero aprovechar para hacer como un punto y aparte, porque hay una cosa que a mí no me pasa nunca y es como, en realidad no sé de dónde viene como toda esta distancia, más bien, o sea, sí hay como cierta noción de dónde viene esta distancia entre el Pacífico y el Caribe y yo me niego rotundamente a que eso siga sucediendo, ¿no? Entonces, estar en este diálogo de obras, por ejemplo, está esta imagen que es muy potente de Río Atrato y está también que parece que siempre las aguas son distantes, ¿no? Que por un lado está el mar y que por otro lado está el río y creo que las mismas aguas siempre nos han estado recordando que hay unos vínculos muy subterráneos que no pasan por la enunciación de lo legitimado. Entonces, eh, yo sí me quiero permitir sentir que no es que estemos por un lado y por el otro. Yo sí siento muchísima cercanía cuando veo el trabajo de Astrid y veo todo esto que si bien nace en pandemia y nace con El Secreto y nace con esta conversación con su abuela, a mí me parece que llega directamente y
y hacen este diálogo desde lo material, desde las plantas, que también me interesa, pero sobre todo, si Astrid está de acuerdo, de verdad yo siento que esa distancia que históricamente tiene el Pacífico con el Caribe, tenemos que replantearlo, porque considero que el agua lleva vínculos y un movimiento que va más allá de estos márgenes y de estas fronteras que los países se crean, que las historias hegemónicas se han creado. El año pasado, a través del Banco de Iniciativas, estuve en esta performance de Rayo Bruja en Isla de Tierra Bomba, y estuve dialogando con señoras y señores, y una muy particular, tiene 102 años la señora, todavía está viva, y ella contaba que ella venía del Pacífico, y ella cuenta que cuando era niña, sus papás venían por agua cuando estaba muy pesado, estaba el conflicto, venían por agua, ella se enamoró en Tierra Bomba y se quedó ahí. Entonces yo siempre me quedo como que con esta cosa de que el agua tiene otros entramados que quizás no necesariamente están escritos en estos discursos históricos que me tienen hasta aquí, que los aprendimos y los repetimos. Entonces, por lo pronto, quiero dejar esto como una provocación. Astrid, ¿qué nos cuentas? Bueno, gracias, querida, por esa introducción. Yo me sumo a lo que te estás comentando porque cuando uno empieza a acercarse a otras artistas negras de otras regiones y empieza a entender que hay unos vínculos conceptuales y en las formas de hacer, pues ahí uno se da cuenta de que esos límites de los que habla María, pues sí son unos límites que no necesariamente nos atraviesan a nosotros, sino que cuando yo, por ejemplo, conocí a Gianna, la conocí a Laura, que nos llegaron a nacer. Entonces, sí, yo creo que hay como más capas de la existencia en las que a veces no geográficas o de Estados-naciones, por ejemplo. Entonces, es como que todas nos juntan los trabajos, esas búsquedas políticas que tenemos, pues uno ahí empieza a entender que esa conversación va por otro lado. Y yo escuchándoles aquí, pues me encuentro y me sumo a muchas de las discusiones y problemáticas que se están enunciando aquí, como el ejercicio de pensar el cabello no solamente como un elemento físico del cuerpo, sino que como ya toda la narrativa que construyó sobre el cabello y todos los imaginarios que se han hecho sobre el cabello desde las artes, sí, o sea, nos traen información, pues, solamente para un grupo de espectadores que no hacen de los territorios y las comunidades afrodescendientes, pero que para los artistas o las comunidades afrodescendientes esa información ya está agotada, ¿no? Como que las conversaciones son otras actualmente. Y también me sumo al hecho de pensar o sea, la espiritualidad, cómo la posicionamos en nuestros trabajos, también como un ejercicio de codificación, ¿no? Pensar el cimarronaje intelectual, ¿no? Como esas estrategias de codificación de la información para poder hablar de lo que
debería permanecer en ese escenario oculto, pero lo estamos llevando a salas expositivas, entonces debemos de entender como la responsabilidad ética, social y política de poner estos contenidos dentro de una sala de exposición, ¿no? Entonces sabemos que el público no es mayoritariamente afrodescendiente ni racializado, y la lectura que se va a ser posiblemente desde un lugar ajeno, ¿no? Entonces es como yo no puedo dejar de hablar de la espiritualidad en mi trabajo porque es lo que soy yo y de lo que yo siento que debería estar hablando, pero también entender dónde la estoy poniendo y de qué forma la pongo allí. Entonces, em, es como, yo creo que para nosotras es sencillo leer esos códigos entre los trabajos de cada una de nosotros. Bueno, es obvio y de eso se trata, ¿cierto? Como de pronto pensar en otras geografías, digamos, como una parageografía, o sea, que no tiene que ver pues con los departamentos y las cosas y los países, sino que sí se crea, pues sí, esa memoria africana que digamos ha tenido como unas manifestaciones, o sea, hay algo como que se comparte, pero también hay como unas peculiaridades. No sé, yo quisiera como con Diana, que esto que estás como un poco afuera, pero también estás muy adentro. O sea, ¿cómo sientes tú como este diálogo que hemos tenido acá respecto a lo que sucede en Panamá o no sé, en el punto desde donde tú estás? O sea, o sea, obviamente la historia de Panamá es completamente distinta, tú te refieres a unos procesos históricos muy concretos, pues hablas mucho de la construcción del canal, de la llegada pues de esas poblaciones de Barbados a Panamá y respondes a eso. Pero como escuchando estos otros imaginarios, ¿cómo sientes ahí ese diálogo? O sea, aun cuando no es el mismo contexto, no se siente ajeno. O sea, como dice Astrid, o sea, hay conexiones entre todos los trabajos. Siento que es, como mencionó, los códigos que hay en la manera como cada una trabaja. Hay una lectura muy específica que aunque no hayas nacido en el mismo espacio o no hayas crecido en el mismo espacio, creo que por el hecho de ser mujeres negras, como que hay algo que identificamos y podemos leer, ¿no? Quizá no sea 100% acertado, pero siento que hay una conexión y ni siquiera es algo que es más como intuitivo, siento, ¿no? Pero sí, siento que creo que es también la razón por la que la invitación me pareció tan, tan interesante y no fue muy difícil decir que sí, fue porque me interesaba tener mi trabajo en conversación con otras mujeres de la región y sus obras y poder ver qué tipo de quizás reacciones o asociaciones se podrían hacer al tener todas estas obras en el mismo espacio, ¿no? Eh, pero sí, no sé si responde a tu pregunta, pero siento que aun cuando no somos del mismo lugar, siento que igual hay una conexión y algo que nos une y que ayuda a esa interpretación por nuestros ancestros y de dónde venimos, o sea, esa conexión ancestral que hay, ¿no? Eh, pero sí, no siento que es tan ajeno ni tan alejado, aun cuando no sea colombiana, ni cubana, ni, ¿sabes? Siento que hay algo dentro de las obras que se siente muy de aquí, como que del corazoncito de uno, como que se sienta como que es parte de uno, aunque no es mi obra, ¿no? Y se siente muy allegado. Bien. Yo quisiera preguntarle a Carmenza, a ver, yo no sé, es algo que está un poco, o sea, que lo veo yo desde afuera, no podría asegurarlo, pero me parece que hay un movimiento como más sólido en Cali, y con más actores, con más exposiciones, como que este tema está más como en la agenda eh, que en una ciudad como Medellín, ¿cierto? Que digamos aquí es, digamos que es un poco, casi que uno diría, Astrid está trabajando un poco aquí
o sea, como que siente uno más esta, como estas varias expresiones en Cali. No sé si es así, Carmenza, me dirás. Y cómo sientes tú como, bueno, obviamente estamos hablando de todas estas cosas comunes, pero sí que cada ciudad tiene, digamos, tiene unos retos diferentes o unas problemáticas diferentes. ¿Cómo ves tú esta movida en Cali, Carmen? Bueno, Astrid, sí, sí hay una diferencia. Me suscita un poco el ejemplo que tomaste sobre Astrid en Medellín. Yo no conozco mucho la capital paisa, pero creo que allá todavía hay como mucho imaginario y resistencia a pensarse una Medellín afro, por ejemplo. Eh, pero en Cali sí hay una convergencia de pensarse Cali como una capital pacífica o del Pacífico, ¿sí? Entonces digamos que hay una gran presencia y durante los últimos años como en un afán de hablar como de estos nuevos palenques, ¿sí? Se ha hablado de una Cali con una presencia afro. Y los retos acá siguen siendo los mismos de base, ¿no? Cuestiones como el racismo, el clasismo, obviar, que es otra cosa que pasa mucho, pero Cali se enfrenta a otras preguntas. A mí, y esto yo lo digo en todos lados y ya siento que es como una cosa muy matraca, pero Cali en este momento está en un lugar, en un espacio donde todavía ya habla de afros, ¿sí? Tenemos festivales, tenemos nichos, tenemos corrientes, tenemos líneas, tenemos muy marcada lo diaspórico, pero todavía hay un clasismo persistente, hay un lugar que se asigna, por ejemplo, ¿no? Hay una objetualización, y entonces lleva a esta frase que digo siempre, y es que Cali está en el momento en que dice, tenemos población afro, pero no dice somos, ¿sí? Entonces sí creo que esos retos de una ciudad que además hace de esa presencia una especie de eslogan de promoción, se está enfrentando a otros retos tal vez, ¿no? Entonces hay ciudades mucho más cercanas o para extender esto y esta cercanía que hablaba María, por ejemplo, hay ciudades en Brasil, pues sabemos que después de Salvador, de Bahía, Cali es la ciudad con más presencia de personas afro, digamos, eh, por territorio, digamos, ¿sí? Entonces, esas preguntas están dando en ese sentido. Entonces, sí hay unas pequeñas diferencias, pero las bases siguen ahí, ¿no? De las problemáticas. ¿Y qué tanto se alimenta tu trabajo de Cali? Se nos fue Carmenza. Se interrumpió Pues, A Carmenza. mí, a mí me Sí. parece, a mí me parece interesante cuál es el punto de vista de la misma pregunta, qué punto de vista tiene Laura como caleña también. Buenas tardes. Nada, muchas gracias por este espacio. Pues creo que sí va un poco en la línea de lo que hablaba Carmenza. Cali es una ciudad, pues, donde la población afro está muy segregada. La población afro de la ciudad está hacia el distrito de Agua Blanca. Hay una barrera geográfica en la ciudad. Eh, pero la ciudad, por ser la capital del Pacífico, que es algo que persigue la ciudad de alguna forma, como esa identidad del Pacífico, como también un poco ese robo de identidad, quizás por la cantidad de población negra que hay, pero que esa población negra no solo es del Pacífico, sino también del Cauca. Por esa usurpación un poco de identidad, la ciudad usa esa cultura negra como agenda cultural, pero a la larga, pues la ciudad no tiene ninguna forma de valorar como a esas personas negras que están presentes ahí. Entonces, eso es una problemática fuerte.
porque la ciudad vibra con la agenda Petronio y la agenda Petronio es, por ejemplo, un momento también en el que ocurren pues exhibiciones de arte en relación a artistas negros, pero cómo esto realmente no precariza a los artistas y ayuda y ayuda a la práctica de esas personas, pues como que realmente no se ha dado mucho. Entonces, esa es una de las grandes problemáticas, como esa agenda afro que tiene la ciudad, que la comunidad negra como tal sigue precarizada, los artistas negros, aunque haya agenda cultural o haya agenda expositiva, pues realmente siguen en la misma precarización. Entonces, pues es un poco la problemática ahí como de esta afrocalinidad de alguna forma. Bueno, Laura, tú como curadora, ¿cómo ves como estas expresiones en Cali? Yo creo que, no sé si, por ejemplo, María nos podía hablar un poco de lo que pasa en Cartagena y así en Medellín, o sea, de si existe, o sea, no como que haya unos trabajos individuales, sino como que ya haya un pensamiento colectivo, que digamos se esté como posicionando, que se esté, no sé, a mí me llama un poco la atención, bueno, esta última Bienal aquí en Medellín. Obviamente Astrid está allí, pero como que uno dice, es un tema que no está, como que uno dice, pero ¿dónde? O sea, estuvo más en la Bienal de Bogotá que en Medellín. Entonces, por ejemplo, tú como curadora, ¿cómo sientes esto en Cali? Pues siento que Cali no tiene esos pabellones de las artes, tenemos solo un museo, que es un museo que intenta cumplir muchas necesidades que tiene la ciudad, porque en la ciudad no hay grandes espacios de las artes. Tenemos una sola galería, un solo espacio de independiente. Entonces, si es tan limitada la oferta cultural en cuanto a las artes visuales, pues aún mucho más limitada para las personas afrodescendientes negras. Entonces, es complejo, realmente es complejo. Ahí están naciendo espacios autogestionados. Actualmente estamos en una carrera con Beatriz Balanta, Jason García y José Ramón, por crear una bienal también, pero no en el formato de bienal real como estos grandes pabellones de las artes, sino algo que también pues esté muy relacionado con lo que ocurre con las comunidades negras y también con por qué vamos a hacer grandes pabellones de las artes y por qué el arte es el que hacen solo los artistas, sino también el arte entendido por el arte que realizan las comunidades en sus territorios. Entonces estamos un poco en esa carrera, aquí un poco promocionar como ese proceso en el que andamos. Y pues que un poco la necesidad, no solo mía como curadora y de los compañeros que estamos como caminando este proceso de autogestión, porque hasta ahora este proceso y a pesar de que haya esa cultura tan fuerte en esos espacios, no hay una precarización de los artistas, hay una precarización de los agentes y las personas que hacen parte de ese mundo de las artes. Entonces, pues nuevamente digo, hay gente autogestionando procesos, entre esas yo autogestiono e intento promover lo que más puede amplificar las voces negras, pero sí es como una labor que se tiene que hacer de manera muy personal porque institucionalmente las instituciones nuevamente usan a las personas negras como cuotas en el momento Petronio, sí, para llenar agendas. No hay una políticas reales con el trabajo de las personas negras, con el trabajo artístico de los artistas y las artistas negras. Bueno, yo creo que como para ir cerrando, me gustaría como una pregunta que les haría yo a todos ustedes, que es una pregunta, ¿cierto? Porque ustedes de alguna manera a veces lo mencionan. eh, ¿Tiene sentido hacer una exposición cuyo
cuya convocatoria sea el arte afro. O sea, eso sirve para promocionar el arte o a veces de pronto lo estigmatiza. Ustedes que sienten, como este ejercicio que acabamos de hacer en MAP, ¿qué piensan ustedes de ese ejercicio? O sea, ¿vale la pena? O es como así, es que tenemos que tener un espacio aparte, no sé, ¿qué piensan de esto? Así, digamos, lo que realmente pensamos de eso. Todo el mundo se desconectó, yo no, No, sí, dale. yo de pronto por Ariana, yo creo que voy a contestar primero y después voy a Sí, sentir que no fue suficiente mi respuesta. No, entonces vuelves pues y complementas. sí, yo creo que estos espacios son necesarios, estos espacios son vitales. Desde el ejercicio curatorial de poner, de pensar, de convocar, y en el caso como lo decía Sandra, de qué está pasando, quiénes están trabajando, a mí me parece que tener exposiciones colectivas, individuales, siempre son importantes. En mi caso, yo siempre tengo la fe de que quedan como estos referentes y para mí las exposiciones son esa oportunidad de conversar material, estéticamente, de encuentro, ¿no? Y, y en esa dimensión yo creo que son importantes. Es de que si debemos o no debemos tener un espacio aparte, yo creo que eso no es tarea del arte contemporáneo, decidir si nosotras debemos o no debemos tener. Yo creo que, yo creo que la práctica artística siempre está vinculándonos con otros que también eh, atravesamos eh, experiencias con las que a veces queremos celebrar juntos, con las que a veces queremos enojarnos. Entonces, yo creo que partiendo de que no le corresponde a las empresas del arte decidir si tenemos que, si nos corresponde un espacio separatista, no. Ujú. Y también creo que las exposiciones colectivas siempre dan esa oportunidad de una lectura más amplia. Entonces, para mí, el ejercicio que se proponen, que se propusieron ustedes, para mí fue muy importante, es importante y también mencionarlo. eh, que también saliera un resultado fanzine, ¿cómo es que se llama, Sandra? El El catzín. cutscene me encantó de verdad, creo que eso hace Ujú, falta siempre, como que tener algo ahí, uno como tocarlo, ¿no? ujú. Como este material, como que no todo se queda en lo digital, yo creo que es importante. Entonces, por mi parte, estoy en mucha gratitud. Y antes de irme, quería comentar con Laura que están tus piezas ahí en la galería y hubieron momentos en que yo estaba en las lecturas de café y había momentos en que yo veía en la taza y yo estaba como jugueteando con eso que tú propones, que si bien tiene que ver y sale del cabello, yo creo que siempre va más allá de lo que decía Banguera también, de una mera representación. Entonces, estar ahí también en las exposiciones, activando, para mí es un regalo. Y si era como este juego de ver todas estas encrucijadas, estas rutas que tú planteas, estoy de verdad quería mencionarlo y me pareció muy potente. Gracias.
¿Qué piensa Laura, que ha hecho tantas exposiciones con ese tema? No, no he hecho tantas, Bueno, pero no he hecho tantas, has hecho unas importantes. pero pues mi trabajo precisamente habla como sobre, pues mi trabajo curatorial más que todo es base a el autorrepresentarnos, como que por ahí empieza mi necesidad por curar. Yo cero curador, cero académico, pero dije, nos hacen falta personas que estén haciendo gestión en las artes negras, que muevan nuestra gente, y dije, si no, ¿yo quién? Entonces ahí hago esta carrera, y justamente la pregunta que tú haces, digo, esta pregunta la podría responder quizás una teoría del arte negro que no tenemos y que tenemos que empezar a hacer, ¿no? Nuevamente una necesidad por la cual tenemos que escribirla, tenemos que hacerla desde las personas negras y afrodescendientes. Entonces creo que un poco ha sido mi labor como con todo este trabajo. No hay curadores, hay que curar. No hay teoría del arte negro, hay que hacerla, pero también con cuidado, porque si bien son muy necesarios los espacios para los artistas y las artistas negras, que estemos en espacios conjuntos, que creamos malungaje entre nosotros, también es necesario que lo afro no sea una temática. Lo afro no es un tema, lo afro es el color de piel, es nuestra humanidad, de alguna forma es nuestra identidad, pero no es un tema para el mundo de las artes, porque siento que nuestras obras van mucho más allá de nuestra identidad. Entonces, que esto no se vuelva una temática, sino que también estemos en los grandes pabellones compartiendo espacios con otros artistas que no son afros, también se me hace muy necesario. Un poco por ahí. Gracias, María, también por tu comentario. Me parece muy lindo pues este vínculo y enraizamiento entre todos estos trenzas que estamos ahí apretando en esta exposición. Bueno, Astrid, ¿cómo ves el tema en Yo creo que yo Medellín? tengo, Astrid, ¿cómo ves tú el tema? Sí, ¿cómo sientes esto que está pasando? ¿Cómo sucede en Medellín? bueno, yo no difiero de lo que han dicho anteriormente. Yo creo que se han hecho cosas, hay unos intentos importantes por poner esta situación sobre la mesa, sobre las paredes, pero yo creo que todavía siguen siendo como propuestas un poco tímidas, como que hay un miedo a tomar riesgos, por ejemplo, tomar riesgos de, de que se contraten curadores de otros grupos étnicos, que la sala posiblemente no esté llena de obras plásticas, sino que se proponga como un espacio que dure 3, 4 meses, lo que era una exposición normalmente, pero con otro tipo de propuestas allí sucediendo. Creo que hay acciones, ¿no? Dentro de los museos, dentro de algunos espacios de galerías o centros culturales donde están pasando cosas, pero realmente creo que no hay como una propuesta de pensar en perder plata, por ejemplo. En, en si se hace una exposición con obras que posiblemente no sean las obras que le va a gustar a todo el mundo, sino que van a ser obras que van a cuestionar la misma institución, por ejemplo. Yo no sé qué tanto quiera la institución ser cuestionada. Yo creo que hay como una teoría, hay mucho escrito sobre lo de colonial y el antirracismo dentro de las instituciones del arte, pero no sé si hay realmente una práctica que se esté ejerciendo, porque eso, pues un antirracismo que no, o un anticolonialismo que no incomode, pues no está haciendo. Entonces, no sé qué tanto Medellín, con todo lo que sabemos que significa Medellín, ¿no? Quiera sentirse incómodo. Y esto responde también al hecho, por ejemplo, en que la Bienal de Medellín hayamos solamente 4 artistas afrodescendientes y uno africano. Increíble. Eh, Sí. y,
pues, y que en estas listas de los maestros, maestras, no haya ni una sola persona negra como también allí. Y pues sabemos que hay personas en la historia del arte nacional que son muy relevantes para toda la apertura a hablar sobre lo negro dentro de las artes plásticas y no están. Ujú. No sé por qué, no sé si porque no las tuvieron presente o por ese mismo miedo a que haya otros discursos de lo antioqueño o de lo paisa que esté permeado por otras regiones y no bajo los mismos discursos que sabemos, ¿no? Esto no es una crítica solamente a pensar en la Bienal, no es solamente revisar la Bienal, es más cómo se está pensando desde, desde lo teórico y se escriben papers y se sacan notas y se habla, pero no necesariamente hay un ejercicio de pensar, por ejemplo, que los museos en Medellín tengan curadores que sean racializados, ¿no? Y no invitados a ciertas exposiciones, sino que haya ahí como una incidencia política desde adentro. Y sí, o sea, a mí Ujú. las invitaciones me gustan y yo las acepto. Sin embargo, me he estado replanteando mucho como, como el ya no es hacer las cosas pensando en construir una hoja de vida, un currículo, sino también el cómo me hace sentir el intestino participar de algunos espacios expositivos, cómo eso me acelera posiblemente el metabolismo y no me deja dormir porque estoy súper ansiosa, o otros espacios que son más generosos y en los que siento que sí puedo estar sanamente, mental, física, energética y espiritualmente. Entonces estoy intentando hacer ese ejercicio como de identificar eh, para saber cómo también estoy ahí y si no estoy. Bien. Eh, Yana, yo te quería preguntar un poco acerca de, como a nivel latinoamericano. Yo no sé si o sea, uno conoce ciertas exposiciones, pues como de pronto una que se hizo muy importante en Estados Unidos de Afroatlántico, pues que era una reunión de obras brasileñas con obras de Estados Unidos, no sé. Pero existen esos espacios a nivel de Latinoamérica, tú los conoces, te han invitado, valdría la pena, ¿qué sentiste con esta experiencia? Como que nos hablaras un poco desde tu perspectiva. Bueno, honestamente yo siento que mi carrera es bastante corta, o sea, carrera en el sentido de estar exhibiendo en galerías e instituciones. Tengo, si acaso, un poquito más de una década, no, una década en 2026. Entonces, o sea, antes de eso eran, ¿sabes?, espacios alternativos y demás. Y sí, como han mencionado, o sea, llegan invitaciones de instituciones de diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, pero no siempre, o sea, depende realmente. O sea, en Latinoamérica como tal, lo que he exhibido, siento que exhibo más en Panamá. Y aparte de eso, creo que, a ver, déjame hacer un recuento. Exhibí en una feria de arte contemporáneo hace unos años y fue porque, bueno, participé con una galería. Aparte de eso, como, bueno, también ciertas instituciones, pero todo ya como por recomendación. O sea, usualmente la manera como conecto con instituciones es por recomendación de otra persona. Pero no han sido muchas. O sea, siento que exhibo más en Panamá o afuera de Latinoamérica. Como que el trabajo se ve más en otros contextos que no tienen nada que ver con Latinoamérica, no tienen nada que ver, perdón, no tienen nada que ver con Centroamérica. Y siento, es interesante porque, y es mi percepción, siento que afuera se recibe, o sea, afuera del otro lado del planeta, se recibe mejor que de este lado del planeta. Entonces, sí, es algo con lo que he estado, que estoy pensando mucho como quien dice, abrirme espacio para poder
entrar a otras instituciones, quizás en Latinoamérica, pero no sé, yo trato de no acelerar las cosas y ser muy, muy paciente. También, como mencionaste, no me gusta estar en espacios donde hay como que las cosas no se sienten bien, no me gusta. Entonces, sí prefiero como que esperar a que las cosas tarde o temprano todo va a encajar tarde o temprano. Entonces trato de no acelerar las cosas mucho. Pero sí, o sea, en Latinoamérica no siento que he exhibido tanto, como quien dice, o sea, es limitado lo que he exhibido en la región. Yo creo que es interesante eso que tú dices, porque la mayoría de ustedes veo que se exponen ahora en África, así súper fácil, o en Europa, pero no, como que no hay tantos estos espacios acá. Bueno, Carmenza, ahora sí, Carmenza, te queremos para cerrar este evento así Sí. con una de esas estamentos tuyos. A ver, Carmenza. Tenemos un problema de internet, Revuélcanos. se me fue, pero digamos siendo fiel a un poco a las posturas que tengo y a las preguntas que se hicieron antes sobre si debían existir exposiciones afrocentradas y estas cosas. Creo que hay dos cosas que es importante. Importante recalcar que estos espacios sí son necesarios, no porque se necesite hacer una diferenciación de lo negro inmediatamente, sino porque se necesita darle un nivel que se le ha quitado durante mucho tiempo. Estamos hablando de que estamos llenos de colecciones donde no hay una pregunta por el arte afro, por la producción afro, porque no fue importante para las instituciones museales durante mucho tiempo y porque decidieron obviarnos, o cualquier producción que se hiciera por parte de artistas afro fue subcategorizada como una producción artesanal meramente. ¿Sí? Entonces no era digno de llamarse arte, era artesanía. Que esa discusión entre lo artesanal y lo artístico, pues es otra discusión que también tiene para largo, pero digamos que no hace parte de esta respuesta, pero quiero decir eso. Lo otro es que los espacios sí deben existir, pero lo que debe cambiar es la mirada. Es decir, debe de dejar de haber exposiciones donde lo afro sea presentado como un estudio etnográfico, como una cosa que está arraigada a los estudios antropológicos, donde las personas afro hemos sido objeto de estudio. ¿Sí? Entonces, ahora cuando vemos a una Laura Campas que está tomando una plaza en la curaduría y que desde su postura puede tener voz y arte, digamos, para poder hablar y ayudar a darle el espacio que se ha negado sistemáticamente, ese es el trabajo que se debe hacer. Y va a tomar tiempo. Yo, por ejemplo, Carmen Sabanguera, hace unos años atrás me di cuenta que mi perfil era muy buscado en los mayos y en los febreros. ¿Por qué? Porque en el mayo celebran ¿sabes? El mes afro en Colombia, y Sí. porque por el otro lado, que es la otra potencia, Estados Unidos, pues tenemos el Black History Month, ¿sí? Entonces Carmen Sabanguera evita tener exposiciones los mayos y evita tener exposiciones los febreros, porque pues no voy a hacer cuota de un sistema. Sí. Y hablabas del Festival Petronio también, que en esa época empiezan a buscar como temas Sí, negros en claro, Cali. Sí. pero entonces un festival como Petronio Álvarez es una plataforma que responde a las particularidades de una ciudad. Ahora, hay muchas cosas que se pueden revisar. Sí, hay cosas que se pueden revisar, pero que también tenemos que revisar. Y esto voy a hacer una cosa separatista. Nosotres también, porque ahí hay algo que tiene que ver con una representación y se pueden estar gestando unos estereotipos que hay que revisar de manera crítica. Y para seguir hablando sobre la institución, pues sí, el trabajo es arduo, los paradigmas deben comenzar a cambiar, esos van a ser espacios donde no todos van a estar contentos, pero resulta que es en la incomodidad donde surge el cambio real. Entonces vamos a comenzar a incomodar. Ya tenemos este espacio, aquí hay un grupo de artistas afro,
¿sí? Esperamos que no sean los únicos. ¿Sí? Esperemos que las instituciones comiencen a hacerse preguntas, que proyectos como el Museo Afro de Colombia no se conviertan en una plataforma donde el arte afro quede encapsulado y que libere al resto de las instituciones de preguntarse por la presencia del arte afro en las colecciones. Ujú. ¿No? Muy bien. Entonces, El sonido está súper malo. a eso es lo que le estamos apostando ahorita. Es de eso. Y celebro muchísimo el proyecto que hace Laura. Yo soy incapaz de meterme en el mundo de cualquier cosa que ver con sí, tal, pero celebro mucho, celebro mucho el trabajo que Ana, y quería que a mí me gustó cuando comenzaste en la charla a decir algo y comenzaste a hablar de cómo Liliana había sido también un precedente, la producción de Liliana. Yo creo que todas las que estamos aquí compartimos a Liliana como referente, ¿sí? Y no porque fuera realmente la única artista afro, sino que ella rompió un paradigma en ese tiempo. Y todas las que estudiamos, que me imagino que tenemos estudios entre los 2010, 2008 hasta la fecha, supimos que era posible ser mujer, ser negra y ser artista. Porque había una persona cercana que era Liliana Angulo y nos estaba dando un camino. Y eso es lo que funciona. Como los niños después de Obama, los niños negros todavía ya no sueñan solamente con ser futbolistas, sino que saben que pueden ser presidentes. Muy bien. Muchas gracias, Carmenza. Pues creo que ya vamos cerrando. No sé, Sandra, si quieres cerrar esta sesión Bueno, tan pues muy, interesante. me siento muy orgullosa de todas ustedes, muy honrada y nada, seguimos, vamos para adelante, seguro. Yo creo que hoy Susana no pudo estar con nosotras, ella tiene, justo tiene una exposición esta semana en Barcelona, pero creo que podríamos hacer otra conversación sobre el cuerpo en sí, ya que la obra de Susana pues es performática. Entonces yo creo que, bueno, luego nos ponemos de acuerdo para que sigamos en otra conversación, porque tenemos mucho de qué hablar. Muchas gracias a todas y todes. Muchas gracias a todas. Muchísimas gracias. O sea, ha sido una experiencia maravillosa Gracias a todos. y qué bueno pues Gracias. haberlas conocido tan cerca. Bueno, chao pues. Gracias. Bueno, Chao. hasta Hasta luego. luego, Gracias. gracias. Hasta la próxima. Chao. Gracias. Hasta la Adiós. próxima.